en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5. Y en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Otra vez volví a decir las redes sociales, qué cosa, ¿eh? Pero bueno, estoy en vivo. Ya estamos aquí con nuestro invitado, Luis. Bueno, tenemos a nuestro invitado, Fernando Abreu, que es abogado, pensador, político y además líder de una agrupación política que se llama Única Vía, ¿verdad? También lo hemos visto con Patria Libre. Sí, Única Vía es el think tank y Patria Libre es el partido. Es el partido, excelente. Pues es un partido, bienvenido a Paneo Semanal, Fernando. Vamos a oír, porque te hemos visto en las redes y hemos visto unos planteamientos interesantes, unos planteamientos conceptuales interesantes, sobre todo de derecha, que es una línea que ha estado cogiendo auge internacionalmente. Estamos viendo muchas, el despertar de esa corriente ideológica. Así es. Bienvenido. Y lo primero que queremos conocer es de dónde te surge a ti esa línea política, de dónde te surge hacer política, porque los jóvenes normalmente no están interesados en ese quehacer. Desde muy joven, desde bien joven, a mí siempre me apasionó prácticamente todas las ciencias sociales, es decir, historia, sociología, derecho, economía, filosofía política, filosofía moral y epistemología. Me di cuenta que la clave de todo era la epistemología, porque es el estudio del conocimiento científico para llegar a la verdad de las cosas, profundizando un chin más mediante evidencia empírica, lógica científica, límites del conocimiento y filosofía del lenguaje. Y con esa herramienta noté que era demasiado poderosa porque podía esclarecer y llegar a la verdad en las diferentes ciencias, especialmente después que me di que todas las demás ciencias estaban lamentablemente prostituidas, manipuladas por un lado del espectro político, que entró en todo, gracias a su estrategia gramscista de insertarse en todas las instituciones. Así como lo pasó con la historia, donde hicieron un revisionismo marxista histórico, como pasó con la economía, donde se insertaron y implantaron el keynesianismo a todo dar, y con la filosofía política, con el marxismo, socialdemocracia, etcétera, etcétera. Y si nos vamos ciencia por ciencia, no terminamos, incluso hasta la propia psicología, con el psicoanálisis, la filosofía moral y la propia epistemología, con el posmodernismo, y si no vamos, no terminamos. No. Entonces me di cuenta que todo estaba manipulado, y literalmente todo estaba manipulado, y especialmente lo que leen los estudiantes y todo el mundo que está, no solamente en el colegio, en la escuela, también en la universidad. Y fruto a eso, que con tantos mitos en la historia que hay, todos estos mitos grandes que todo el mundo lo tiene en la cabeza y es una pura mentira cuando uno lo lee en la narrativa, te dicen que es así, pero cuando uno profundiza en la evidencia empírica, todo lo contrario. Por ejemplo, que el capitalismo fue lo que creó la pobreza, la desigualdad, cuando era todo lo contrario. Antes el capitalismo eso era rampante, era un 95% de la población humana. Después el capitalismo hoy en día ya es menos de un 10% mundial. Los monopolios, cuando fue lo contrario. La crisis del 29, cuando no fue el capitalismo, fue lo contrario, fue la política monetaria expansiva keynesiana con los gobernantes de esa época, Hoover y FDR, en la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y que Hitler era de derecha, que mentira también, que Mussolini era de derecha, que mentira también, y todo está manipulado. Entonces todos los jóvenes crecen y se forman en la izquierda, crecen naturalmente izquierdistas. Hitler no era de izquierda. Vamos a discutirlo. Yo puedo. Vamos a discutirlo. Vamos a llegar. Yo de una vez voy a decir cuál es mi análisis porque es Hitler. No, pero espérate, antes de entrar ahí, porque vamos a entrar ahí. Sí, excelente. Sí, tenemos tiempo. Pero no es una manipulación decir que todo está manipulado. No, porque para eso es la epistemología. Exacto. Porque uno la epistemología concluye que todo está manipulado. Cuando se aplica, sí. Cuando se aplica y cuando se analiza a través de los procesos epistemológicos, bien hecho, se da cuenta
de que muchas de las cosas en muchas ciencias están manipuladas. Muchas, es decir, no el 100% de todo, no que es el 100% de todo, pero muchas de las cosas. Porque tú dijiste todo está manipulado. Sí, bueno, pero para que la gente entienda. O sea, hay mucha manipulación. Hay mucha manipulación. Pero de lado y lado, se da más de un lado, porque del otro lado tendríamos que analizar cuáles son las grandes manipulaciones del lado de la derecha. Tendríamos que analizarlo, pero la mayoría son del lado de izquierda. Yo no estoy diciendo del lado, yo estoy hablando en el plano científico general, sin un lado, sin el otro. Porque ya... Le voy a explicar porque la mayoría... Ya entramos al terreno, sí. ya entramos al terreno donde estamos de acuerdo. Claro. Que hay manipulación. Sí. Pero la manipulación no es total, porque es una trampa argumentativa, decir, y un ejercicio de manipulación, decir que todo está manipulado. Sí. Porque no todo es así. Bueno, en los elementos fundamentales, en las cosas importantes, la gran mayoría está manipulado. Pero nosotros siempre especificamos cuáles son esas manipulaciones. Okay. Por eso di ejemplos claros de cuáles son esas manipulaciones y podemos entrar en casos específicos cada uno de ellos. Pero no es en base a, porque yo lo digo, es en base a un proceso epistemológico. Es decir, si un método científico está en contra de lo que tú dices, si diversos grados de evidencia empírica, ya sea correlaciones simples, que es un grado menor, a una experimentación controlada con un método científico, ya en cualquier área, ya sea un RCT en economía o ya sea un ensayo clínico. Si te da un resultado sesgado porque tú manipulas la muestra. Por eso hay que también saberlo hacer. Por eso también hay que entender del método científico, precisamente por eso. Y luego de ahí, no eso ni siquiera es suficiente, porque aún así, y por eso es muy importante entrar y profundizar en epistemología, aún cuando el método científico determina algo bien hecho, ni siquiera es suficiente, porque eso que se determinó en el método científico se limita solamente a las condiciones de tiempo y espacio y las específicas variables que estaban a eso. Tú eres, por lo que veo, entonces tú eres seguidor de Popper. Yo soy popperiano, pero entiendo que a Popper le faltó explicar algo más claro, ser más claro con un tema, porque el que lea Popper puede confundirse un poco y decir, pero entonces la verdad no existe. Pero no es así. No, la verdad sí existe. Lo que pasa es que Popper ata la verdad a un criterio de falsabilidad. Exacto. Que es más fácil. Que es lo correcto. La verdad científica es aquello que no puede ser falsable. Entonces, lo que hay que aclarar a las personas que leen Popper, que por eso, cuando hablo de Popper, tengo que ser muy específico. No porque empezar a leer por Popper. Claro. No puede comenzar por ahí. Hay que decirle que no es que no existe la verdad, es que está limitada, pero sí existe. Solamente que está dentro de ese tiempo-espacio. Por eso el problema de la inducción, por eso que la verdad no es inmutable. La verdad cambia en la medida que se expande el conocimiento. Sí, pero hay palabras que no me gustan cuando describen a Popper. Por ejemplo, cuando dice la verdad es provisional. A mí no me gusta esa palabra. Provisional, porque no es provisional, no es que va a cambiar el tiempo-espacio porque sí. Es que está limitado a esa específica circunstancia tiempo-espacio. Entonces no es provisional, es relativa. No, tampoco. Okay. Ese es el problema. Y por eso, ¿cuál fue el cuarto elemento que yo mencioné al principio? Filosofía del lenguaje. Exacto. Porque por eso vámonos para allá. No es suficiente determinarlo con el elemento popperiano, sino también hay que profundizar en filosofía del lenguaje, Wittgenstein, Russell, etc. Sí. Entonces, esa es la gran importancia de todo eso. Pero tú sabes, tú entiendes que... Y por eso para ir a la pregunta inicial, por eso me enamoré de todo esto. Y como estaba tantas cosas tan manipuladas y como el diagnóstico lo tenemos mal, no podemos resolver ningún problema porque no hay ningún solo problema resuelto en la República Dominicana. O si hay algo resuelto en la República Dominicana, ustedes nos lo dicen. Si salud, educación, si la pobreza, si el desempleo. Ni en el mundo occidental. El mundo occidental no está resuelto en ningún lado. Pero donde se aplican estas políticas de nosotros es que hay mejores indicadores. Pero no está resuelto tampoco. Y bueno, hay pobreza estadística casi de cero. La pobreza está prácticamente eliminada. ¿Cuáles son los casos de éxito? Bueno, los casos de éxito son Suiza, económico, ¿verdad? Porque el político no hay. Entonces, yo estoy hablando de libertad económica. Singapur, que vino de una miseria extrema. Hong Kong, lamentablemente ahora China ha puesto más control, pero cuando era más respetado y libre, ¿verdad? Porque una zona económica de China. Irlanda, que está en su proceso, porque fue del país más pobre de Europa a tener un PIB per cápita mayor al de Estados Unidos actualmente, etcétera. O sea, siempre hay como 4 o 5 ejemplos. Entonces, ¿y cómo lograron esos casos de éxito esos países? Porque los ejemplos que tú me estás poniendo
no lo lograron a través del libre mercado 100%. No. Del sistema político. Lo lograron a través del sistema económico. Entonces, correcto, un movimiento político. Pero el sistema político se basa en, cuando es de derecha, en esos casos no. Cuando es de derecha, en reducir la carga estatal y la libertad. En esos casos no. En esos casos, totalmente. En esos casos bajaron los impuestos radicalmente. Sí, pero es el sistema económico. Pero el sistema político no propugnaba por la no intervención del Estado. En esos países se pagan impuestos. En esos países hay educación pública. Todos los países hay salud pública. En todos los países que yo mencioné, la política fue y era muy de izquierda antes y fue a dar libertad económica. Fue una transición. Pero la que plantó las bases para eso fue la izquierda. ¿En qué caso? En todos. No. O gobierno autoritario. A ver, vamos a verlo caso por caso. Vamos, vamos a verlo caso por caso. Porque así, hablando así, no todos. No se puede, vamos a caso por caso. En el caso de Irlanda, bueno, lo primero es que el hecho de que había una izquierda antes, que lo que estamos diciendo, no significa que quien resolvió el problema fue la derecha. Es decir, fuera en la política. O sea, no tiene que, lo que estamos diciendo no es que la izquierda produjo esto, sino que la derecha solucionó estos problemas. Y por eso es que por eso que estamos proponiendo. En un proceso de continuidad probablemente, sí. Pero bueno, vamos. En todos los casos fueron que cuando estaba la izquierda, políticas que totalmente fracasaban. En Hong Kong, en Singapur, había una pobreza casi en ese año más rampante. Estamos hablando antes de los 90, más rampante que la República Dominicana. ¿Cuándo Hong Kong era más rico? ¿Ahora o antes? Hong Kong es ahora más rico que en los 80, mucho más rico. Hong Kong está bajo la administración de China. Sí, pero por eso puse hice la salvación. A ver, acuérdense que China era socialista, comunista, sigue siendo keynesiana, pero en ese espacio económico, en esa zona económica, se hizo muy capitalista. De hecho, Hong Kong pasó a ser la zona económica más capitalista del mundo completo. Sí. De acorde al índice de libertad económica, incluso el mismo índice de Doing Business, cuando tenían los impuestos más bajos, las menores regulaciones, la más libertad económica, financiera, monetaria, etcétera, etcétera. Entonces, si China, siendo un país de izquierda, claramente de izquierda, permitió que ahí se aplicaran políticas de derecha, es un ejemplo de derecha. Es un ejemplo de derecha. Pero fuera de autoritarismo y fuera de izquierdismo actualmente en el sistema, está Suiza, está Irlanda. Incluso los propios nórdicos, cuando evaluamos la propuesta de los propios nórdicos, y ahí me encanta, porque esto es otra de las falacias grandes, que los nórdicos son socialistas, me encanta usar el ejemplo de nórdico, también son países que hicieron políticas económicas muy de derechas, y socialistas no tienen ni la S, y eso lo podemos discutir, incluso cuando me dicen las dos públicas. Porque el socialismo, lo que pasa es que hay que distinguir, porque los conceptos no son radicales. Exacto. O sea, ¿qué es un Estado social? Es un Estado que interviene en la prestación de servicios y distribuye las cargas sociales de forma más equitativa. Esa es la teoría. Es un Estado que interviene en los derechos fundamentales básicos, educación, salud, seguridad. El control total de los medios de producción. No es el control total de los medios de producción. No es eso, porque es el socialismo radical. Vamos a aclarar la diferencia. Pero en esos países no hay control de los medios de producción. Al contrario, hay economía libre, yo no estoy diciendo de libre mercado. Lo que hay es una intervención estatal en la prestación de servicios básicos que procuran la igualdad de oportunidades. O sea, el Estado interviene en el sistema de educación para asegurarse que los ciudadanos tengan un mínimo de educación. Interviene el sistema de salud para asegurarse que los ciudadanos tengan un mínimo de asistencia, que es lo que va atado a las condiciones de dignidad, etcétera, etcétera. Yo no dije que los nórdicos socialistas, dije lo contrario. Yo dije que el socialismo, en algunas versiones, sí clasifica como la toma total de los medios de producción. Sí, claro que sí. En su sistema más extremo es así. Exacto. Tienes razón. Y de hecho para Marx no había diferencia. Pero por eso que te digo para el propio Marx no había diferencia entre comunismo y socialismo más que un tema de marketing. En el propio manifiesto comunista él lo aclara eso, porque como la burguesía se metió para él, la pequeña burguesía se metió en el socialismo, él dijo que los comunistas tenían que hacer una palabra nueva. Pero volviendo al caso, los nórdicos son uno de los ejemplos más capitalistas que hay. ¿Por qué? Porque es todo lo contrario a lo que predica el socialismo de la justicia social y esa carga impositiva progresista que tiene el capítulo 13 del manifiesto comunista, que es que mientras más tú ganas, más te quitan. ¿Y cuál es la carga impositiva de los países nórdicos? Entonces ahí vamos. Sí. Él es totalmente lo inverso. En los países nórdicos no te quitan mientras más tú ganas. Esa es la gran falacia que existe de lado. ¿Por qué se instala? No es progresivo. No es progresivo. ¿Por qué la gente se ha dejado de engañar, embobar con eso? Porque tú te metes
el sistema impositivo y ves que en las personas físicas hay un sistema progresivo. O sea, las personas físicas que ganan en los sistemas nórdicos, mientras más tú ganas, más te quitan. Pero eso es un gran truco, porque hay que saber de derecho tributario para entender de que los ricos no tributan como personas físicas y asalariadas, sino a través de los impuestos de sociedades, de los impuestos de negocios, de aquí se le llama impuestos sobre la persona jurídica, allá se le llama business tax, corporate tax, etc. Entonces, cuando uno se da cuenta, allá los de abajo, la clase media de abajo, tienen altos impuestos, que son los trabajadores, los asalariados, mientras cuando los de arriba, los empresarios, tienen los impuestos más bajos del mundo. Tan bajos que son más bajos a quien acusan de ser el malvado capitalista, más ultracapitalista, mega supercapitalista de extrema derecha de Donald Trump. Los nórdicos, en promedio, tienen una tasa impositiva de corporate tax más baja que lo que redujo Donald Trump, que fue de 37 a 21. Los nórdicos tienen un promedio más bajo de ahí todavía, que es 19.19 entre los nórdicos y los bálticos. Bueno, ahí es que está la falacia. Porque por gente que se lo ve así, ay sí, mira la tributación como sube la escala. Noruega, ignorante, métete adentro. Antes tú estás hablando porquería en las redes diciendo que los nórdicos Noruega tiene 22% de tax rate. Noruega. Y Suecia tiene 30%. Entonces toma. ¿Cuánto? Suecia tiene 30%. Si tiene 30 fue ahora. Porque si Suecia tiene 30 fue ahora porque siempre ha estado, y como fue un gobierno de izquierda, porque siempre en la mayoría, si tú le das para atrás, si tú le das a los años anteriores, desde el 2021 hacia atrás, por todo estos años Suecia ha tenido por debajo de 22 siempre. O sea que si tiene 30, si tú lo estás viendo ahí, no sé cuál es tu fuente. Sí, lo estoy viendo. Si tú lo estás viendo ahí, fue un gobierno de izquierda que lo acabó de subir, se van a joder. Sí. Si eso es así, lo acaban de cambiar. Y 24% de impuestos de los dividendos. A los dividendos. Y 19% al de nosotros, cuando tú tomas todos los nórdicos y los bálticos, te da 19.19. Mira, el tope de impuestos sobre la renta personal en Suecia, ¿tú sabes de cuánto es? De 52.3%. El personal, eso es lo que digo. Personal, es decir, los nórdicos es lo contrario a la justicia social. Mátalo de abajo y premialo de arriba. Sí. Eso sí es más que capitalismo. Porque eso es premiar el capital grande y castigar el capital pequeño. Bien, perfecto. Esos son conceptos filosóficos, pero los datos, por eso que hay que ver, una cosa es la concepción filosófica y otra cosa es el aterrizaje. El desarrollo de los países con impuestos que se financia. Es con impuestos. Eso se financia con impuestos. El desarrollo para mí no se financia con impuestos. Es una concepción keynesiana. ¿Y cómo tú garantizas? Pero a ver. Yo vi que ustedes son para nosotros no es desarrollo que logra el gobierno. Lo que logra el gobierno es. Son de la escuela de Hayek. Sí, somos austriacos y de Chicago también. Vi que mencionan a Milton Friedman también, pero Milton Friedman es autor de una de las frases más famosas en economía: There's no free lunch. There's no free lunch. Exactamente. Entonces, ¿con qué lo van a financiar? El modelo de desarrollo. A eso estaba respondiendo. Dale. No es para nosotros, el Estado no desarrolla. Absolutamente no desarrolla para nada. No, el individuo es el que se desarrolla. Lo único que puede hacer el Estado, y por eso nosotros ni siquiera recortamos el gasto social. Si ustedes ven nuestras políticas públicas, si ustedes ven nuestro ideario, nosotros nos proponemos recortar el gasto social. Nosotros recortamos el gasto político y hacemos eficiencia, fusionamos de algunos ministerios. Ustedes intervienen a través de la demanda y no de la oferta. O sea, eso es otra forma también. Proponen unos vouchers. Yo lo leí. Excelente. Ustedes proponen unos vouchers de educación, unos vouchers de salud. Para que la gente es el otro elemento. Es el otro elemento. Pero para nosotros el Estado lo que hace es una intervención para garantizar la ética de la emergencia. Es decir, para que la gente, y este concepto, para ir más filosófico, lo desarrolla Ayn Rand, la ética de la emergencia. Uno es libre uno tiene libertad total con ciertas excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? La primera es el principio de no agresión, que tú puedes hacer lo que tú quieras mientras tú no le hagas un daño real y tangible. No, merita mi sentimiento, como quieren los progres. Un daño real y tangible al otro. Y la otra excepción es la ética de la emergencia. Si alguien, y eso también es una figura de derecho que se llama estado de necesidad, si alguien se está muriendo, tú no puedes dejar que se muera. Tú tienes una obligación ética de salvarla, ¿verdad? Entonces, las personas que están en un estado de necesidad grave, es decir, la pobreza extrema y la pobreza, nosotros planteamos, sí, dale ese gasto social, esa alimentación, salud, educación, etcétera, etcétera. Pero no es un tema de desarrollo, es un tema de manutención. Eso no lo saca de la pobreza. No. Al revés, eso hace todo lo contrario de sacar de la pobreza. Para sacar la pobreza es el mercado el que funciona, es el libre mercado, y por eso nosotros proponemos reducir todos los impuestos significativamente para incentivar una
lluvia de inversión en la República Dominicana, en todos los barrios, que eleva la calidad de vida a todo y dominicano. Hay una correlación, ¿tú tienes alguna correlación entre baja fiscalidad e inversión extranjera? Claro, no solamente inversión extranjera, todos los indicadores. O sea, ¿quiénes son los líderes de inversión extranjera regionales y cuál es la tasa impositiva de su país? No, en cuanto a lo regional, en el caso de América Latina, no vale la pena ni siquiera analizarlo bien porque las tasas son muy similares. Si vemos, por ejemplo, o sea, no hay tanto casi iguales. Si vemos, por ejemplo, la mayoría de los países en América Latina, todos los impuestos sobre la renta están todos por encima de 20% y 30%. O sea, son muy similares. Entonces, no hay casos de o sea, que regional no vale la pena. Pero si uno lo ve mundial, si uno toma la muestra mundial, donde sí hay países con políticas de derechas, con políticas de libre mercado, de bajo impuesto, ahí sí uno ve la diferencia. No solamente con inversión privada extranjera, etcétera. O sea, con toda la medida. Pobreza. Es más, lo voy a decir así. Los países que tienen, voy a usar dos indicadores específicos que miden la intervención del Estado en la economía. Índice de libertad económica es uno y el otro es el índice del Doing Business, que de hecho usa el mismo Banco Mundial. Los países que están en la cima del índice de libertad económica y del índice del Doing Business, es decir, que son más capitalistas, que tienen menos impuestos, son los países que tienen, escuchen la lista, menor pobreza, menor desempleo, mayor desarrollo humano, mayores salarios promedios, mayor índice de prosperidad, mayor calidad de vida, mayor índice de felicidad, menor índice de percepción de corrupción, mayor hasta desarrollo ambiental, literalmente, y mayor PIB per cápita, literalmente todo. Por eso la evidencia es tan clara y por eso es tan importante el proceso de evidencia empírica, epistemológica, etc. Pero eso solamente son correlaciones. Hay experimentaciones controladas y RCTs que demuestran esto. Hay dependencia no solamente es correlación. También hay experimentación controlada y experimentaciones naturales aleatorias. Ejemplo de experimentaciones naturales aleatorias de un sistema contra otro, que fueron naturales. O cuasi naturales, se puede decir, porque nunca es perfecto, porque son naturales, ¿verdad? Las experimentaciones naturales siempre tienen sus problemitas, pero es un alto grado de probabilidad. Entonces, ¿cuáles son esas experimentaciones? La Alemania comunista, de la capitalista, la Corea, la península coreana, que uno puede ver desde el espacio, se ve la diferencia. Uno ve hoy en día a la península coreana desde el espacio y tú ves el norte oscuro, sin una luz, y abajo, el sur, el lado capitalista, lleno de vida, de luz. Se ve hasta del espacio la gran diferencia entre los dos sistemas. Entonces sí, no hay ninguna duda, y por eso es muy importante la epistemología y profundizar. Y siempre que te vienen con una falacia, uno saber cómo y cuál es la verdad. ¿Cuál es el proceso para obtener la verdad de eso? Eso es lo importante. Nosotros hemos acostumbrado a los oyentes a que los planteamientos absolutistas son complicados, son peligrosos. Yo creo mucho en el límite del conocimiento. Sí, y cualquier persona, y lo decimos tanto dentro y fuera del aire, que cuando tú ves personas absolutistas y con verdades blancas y negras, hay falencias de algún tipo. Pero yo soy primero que no voy a decir absolutista. Te voy a decir porque acuérdate que yo fui el primero que hablé del límite del conocimiento. Y por eso aclaré con el límite del conocimiento, que no significa... Recuerda lo que dice Nate Silver. No. Cuando tú vas a discutir con alguien, pregúntale si está 100% seguro de lo que dice. Si te dice que sí, no discute. Sí, nosotros hacemos eso porque es un ejercicio tanto epistemológico como ejercicio científico de escuchar las partes y sopesar. Claro. Y nosotros somos de una etapa en donde... Pero tú me tienes que conceder que yo te hable del límite del conocimiento. Correcto. Sí, claro, no. Y lo respetamos. Una posición no niega la otra. No niega la otra, correcto. Nosotros somos de una generación, y estamos hablando en otro nivel para que los oyentes nos... vayan en la misma línea. Porque hay un problema, hay que tomar posturas también. Sí, hay que tomar posturas, incluso como estrategia argumentativa. No, y para solucionar el problema, porque si porque no aquí funcionan las estridencias, y mientras tú no eres estridente no te ponen atención, y eso hay que entenderlo, y nosotros lo hemos hablado también. Nosotros somos de una generación que nos desarrollamos entre el capitalismo y el comunismo, los dos polos
y después vimos la caída del muro de Berlín, el fracaso del modelo comunista, pero hoy en día... Lo que ustedes más han experimentado de la socialdemocracia la política centroizquierda, como en toda la historia de este país, que ha sido política de hoy en centroizquierda. día nadie habla del modelo comunista de ese momento como aspiracional. Ahora hay todavía mucha gente lo hace. No, hay mucha gente. Todos los que ganaron en Latinoamérica, no lo vivieron. vivieron. Con tatas rojas, todos esos que ganaron son rojos. Todo lo que y con dicen, tatas rojos. déjame decirte, Fernando, todos hablan del nuevo, del que no fue, del que no se logró. ¿Entiendes? Entonces, no es el comunismo que fracasó. No, porque ese no llegó a ser. Fracasa. Ese no llegó a ser. Es el argumento. Y entonces el argumento es que no llegó y el otro era mejor, el que se va a quedar siempre en la utopía. Y es una porque los jóvenes por naturaleza mientras ellos nacen con el germen utópico, la juventud. Y fíjese algo, mientras ellos siempre están en esa utopía, nosotros tenemos experimentaciones reales, palpables, que es lo que yo le decía a un comunista en un debate. Sí. Ustedes siempre están con que el socialismo y el comunismo nunca llegó, utopía. Nosotros, del otro lado, sí tenemos ejemplos que son este país. Esa es la gran diferencia. Ahora bien. Pero de los ejemplos que tú pusiste, tampoco han aplicado 100%. El modelo que tú planteas. El modelo radical no. Se han aplicado algunas recetas de ese modelo. Ahí me va a acusar más extremo que nosotros. Porque nosotros... Sí. Puede ser más extremo que ustedes. Lo que no se ha aplicado al 100% de lo que ustedes plantean. Se han tomado cosas de las de ustedes. Más que el 100% de lo que nosotros planteamos. Lo que nosotros planteamos queda chiquito y moderado en comparación a países que ya lo aplicaron de su ejemplo. Chiquito y moderado, pero hay muchos ejemplos. Claro, o sea, incluso el propio Dubái, por ejemplo, por un ejemplo. Y por favor, que no vengan con la falacia de que tiene petróleo. No tenía petróleo antes y era un fracaso cuando tenía petróleo. Lo que no tiene democracia. No tiene democracia ni los estamentos capitalistas están a cargo de... Cuando tú toda la familia... Funciona. Eso no tiene que ver, porque funciona igual. No funciona igual. Sí. Donde el sistema de derechos estoy hablando de lo económico. Es inaplicable. Pero ¿cuál es el objetivo del sistema de la economía? De lo que ustedes plantean. Dame un punto. La libertad económica, los bajos impuestos, funciona igual si sea una democracia o una dictadura. Sí. Por eso vemos ejemplos de éxito tanto en autoritario como en libertario. Nosotros no proponemos. Hay de todo. Pero nosotros no proponemos autoritaria, proponemos la democrática, obviamente. Pero lo que quiero decir que mi punto es que funciona. No importa si es autoritario, funciona. Siempre y cuando lo puedas implementar sin alterar los derechos humanos. Claro, entonces, en todos esos países que mencioné, tanto en lo que son democráticos como en lo que son autoritarios, lo han aplicado. En Dubái no hay corrupción. Lo han aplicado más fuerte y con propuestas más extremas que la que nosotros proponíamos. La de nosotros no es nada extremo. En Dubái no hay desigualdad social. No hay corrupción. Claro que en todos los países hay desigualdad, pero es menor a la desigualdad. Y en Qatar no hay corrupción. Espérate, déjame responder. Hay desigualdad, pero es menor a que los países que son más intervenidos. Es una desigualdad igualdad más grande. De hecho, un buen punto. Excelente pregunta. Sí. Los países, ¿sabes por qué excelente pregunta? Porque los países, que se me olvidó mencionarlo, los países más capitalistas, en los ambos indicadores que le dije, también son los países que están mejor en el índice de Gini, que mide la desigualdad. Sí, el coeficiente de desigualdad. Entonces, sin buscar la igualdad material, somos la derecha, lo que logramos más igualdad material, sin buscarlo, porque para nosotros la desigualdad es prácticamente la gasolina de la envidia del ser humano. O sea, se mete sin... ¿Pero qué es la igualdad? Vamos a ver. Vamos a hacer este análisis. Vámonos epistemológicamente. ¿Qué es la igualdad? Pero vamos a antes de... Pero espérate, que tenemos que ir a una pausa. Sí. Pero te voy a dejar dos cosas pendientes. Sí. Que tú me respondas qué es la igualdad y el análisis que tú tienes sobre el tema. Vámonos a la pausa. Este paneo semanal, no le cambien. Paneo.